Esta colaboran. conferencia comenzará a grabarse. Ok, y olé. Vamos a recordar todos, vamos a recordar todos de tener los micrófonos cerraditos para que no haya ruidos extraños por ahí. Las preguntas las hacemos al final y las pueden ir escribiendo en el chat. Yo no sé por qué no encuentro aquí el chat, pero de todas maneras Alejandra está allí para después revisar. Entonces vamos a empezar con el tema de la amplificación en hipoacusias severas y profundas. Entonces tenemos algunas consideraciones. Digamos que en las pérdidas severas y profundas, pues no es ninguna novedad que el sistema auditivo está más deteriorado comparado con las hipoacusias leves y moderadas. Oh, sorpresa, pues ya lo sabíamos. Sin embargo, tenemos que saber que ocasionalmente estos pacientes pueden estar acostumbrados a un sonido lineal o de audífonos análogos. Aquí yo quiero parar un poquito porque quiero hacer muy bien la diferencia entre análogo y lineal. Es que tenemos a veces la idea de que el audífono análogo es lineal y el lineal es análogo, y es que son dos cosas completamente distintas. Un audífono análogo es un audífono que el sonido que llega al micrófono, el sonido llega al micrófono, el micrófono lo convierte en una señal eléctrica y como señal eléctrica lo pasa al circuito amplificador. El audífono digital es el audífono que esta señal eléctrica se convierte en una señal digital, o sea, ceros y unos, y la pasa al circuito amplificador y el circuito amplificador la procesa como señal digital. A diferencia de un audífono lineal es un audífono que no tiene compresión. Entonces nosotros podemos hablar de audífonos análogos no lineales, audífonos análogos lineales y audífonos digitales lineales y no lineales. Entonces no confundamos y no pensemos que los análogos son lineales, sino que lineal o no tiene que ver con la compresión. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Por qué? Te estás mojando. ¿No hay en otra pie ya? ¿No hay en otra pie? Hola. ¿Alguien puede apagar el micrófono, por favor? Listo. Gracias. Bien. Entonces, estamos hablando de los audífonos lineales y de los audífonos análogos que son distintos. Entonces, los antiguos usuarios puede ser que estén acostumbrados a usar una amplificación no lineal. Y si eso le ha funcionado en algún momento, se han acostumbrado, a veces es un poquito difícil pasarlos a una compresión o a unos audífonos no lineales. No quiere decir que sean digitales o no, sino que sean lineales o no. Entonces, vamos a mirar cuáles son las mayores dificultades que pueden tener los pacientes que tienen hipoacusias muy grandes. Entonces, su mayor problema es la discriminación. Son pacientes que tienen grandes dificultades en discriminación. La audibilidad de las frecuencias agudas muchas veces está muy disminuida, pero además tenemos un problema de feedback porque los moldes son muy difíciles de hacer, porque las ganancias son muy grandes, el nivel de salida es muy fuerte y entonces ahí no podemos manejar fácilmente el feedback. Y los moldes muy apretados pueden causar problemas, problemas de dolor o de peladuras, y los moldes flojos producen feedback. Entonces, malo porque boga, malo porque no boga. Entonces, tenemos allí que tener mucha buena manera de fabricar un molde. La conectividad. Hasta ahora no se habla de conectividad en hipoacusias profundas, o sea, nadie como que lo ha combinado, sin embargo, es que es muy importante porque una persona que tiene hipoacusia, ya sea leve, moderada, severa, profunda, necesita comunicarse. Y es mucho más difícil para un paciente que tiene pérdidas grandes comunicarse, oír televisión, hablar por teléfono, que un paciente que tiene una pérdida leve.
Entonces, es muy importante tener en cuenta en las pérdidas profundas la conectividad. Según el caso, vamos a encontrar pacientes que nos dicen que su audífono nuevo tiene falta de ganancia, que le suena muy suave, y es porque vienen acostumbrados a algo demasiado fuerte, con una salida muy grande, audífonos lineales, o encontramos el paciente que nos dice que está durísimo y que no se acostumbra porque tiene un nivel de reclutamiento muy grande. Entonces, a veces eso no es fácil detectarlo en un examen. Si le hacemos una audiometría, si le hacemos un campo dinámico, bueno, pues el campo dinámico nos podría ayudar un poco, pero realmente las cosas hay que probarlas porque nos llevamos muchas sorpresas. Entonces, dentro de las hipoacusias severas y profundas, tenemos varios problemas y varias frentes que atacar. No solamente la falta de intensidad o los problemas de intensidad de la pérdida. Tenemos algo que es la resolución frecuencial o la selectividad frecuencial. La disminución de la resolución o de la selectividad frecuencial es algo muy complejo que ya vamos a ver por separado. También tenemos problemas de resolución temporal. Entonces, ahí ya van dos, aparte de la intensidad. Otra cosa que va a estar bien alterado es el campo dinámico y vamos a tener en muchas ocasiones severos, en casos severos, vamos a tener regiones muertas de la cóclea y que el paciente, o muertas, o como veníamos diciendo desde hace unos días, moribundas, que es una palabra inventada porque no, en la literatura no existen las células ciliadas moribundas, pero bueno, para que nos entiendan que son células ciliadas que están fallando mucho, sin necesidad de estar muertas, y tampoco tienen una buena calidad de funcionamiento para la discriminación. También vamos a encontrar que la estimulación sonora va a generar una distorsión. Y aquí yo me quiero parar un poquito en la palabra distorsión. Cuando Ana María dio su charla de problemas, de cómo detectar problemas en los audífonos, hablaba de la distorsión y de la distorsión mal llamada distorsión, porque muchas veces se le dice distorsión a cualquier cosa que suena feo, y eso no es así. O sea, si un audífono suena mal, suena mal. Pero si tiene distorsión, la distorsión es una cosa medible. La distorsión es la falta de relación que puede haber entre un sonido que entra y un sonido que sale una cosa que no se espera, ya sea cambiada la frecuencia o la intensidad. Entonces, en audífonos se habla de distorsión armónica y se mide en porcentaje. Pero aquí estamos hablando de distorsión en el oído y más o menos es lo mismo, un sonido que entra que se espera que se oiga de determinada manera, pero el paciente lo oye de otra forma, le molesta. Entonces, básicamente esa es una distorsión, pero es una distorsión del oído y la otra es la distorsión del audífono y son cosas diferentes. Entonces, tenemos todas estos frentes que atacar y vamos a mirar para poder entender cómo los atacamos, vamos a recordar un poquito lo que es la fisiología de la cóclea. En la cóclea tenemos algunas células que hacen compresión y hay zonas de la cóclea, no sé si me están viendo, alguien que me diga si me ve el mouse o pongo el mouse, el señalador de acá. Sí, sí lo veo. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, la cocleotopía, que es la tonotopía, la ubicación de tonos dentro de la cóclea. Entonces, nosotros sabemos que al moverse, lo que se mueve aquí es el estribo, y el estribo empuja, el sonido, empuja, al ser empujado por sonido, mueve este líquido que da la vuelta por acá, por acá, por acá, y viene hasta acá a la ventana redonda, mueve la membrana tectoria y esta membrana tectoria va a mover las células ciliadas que se chocan con, la membrana basilar, mueve la membrana tectoria que se choca, mueve las células ciliadas que se chocan con la membrana tectoria. ¿Listo? Bueno, un poco enredado, pero ya me desenredé. Entonces vamos a mirarlo acá un poquito más.
Entonces, sabemos que la cóclea es un instrumento orgánico que tiene más de 100 partes móviles. También tiene los micrófonos prendidos. Okay. Entonces, tiene más de 1000 partes móviles. La percepción de la variación de las frecuencias graves es mayor que la percepción de la variación de las frecuencias agudas, porque las frecuencias graves son más grandes, tienen más fuerza, ¿sí? Y la capacidad de detectar, de notar estas diferencias tonales depende de la duración y de la amplitud del tono, del estímulo que está sonando. Entonces, esta capacidad de detectar si este sonido es agudo o es grave es parte de las cosas importantes que hace la cóclea, que es la resolución de frecuencias. Entonces, este mecanismo es un mecanismo pasivo y es un mecanismo activo. El mecanismo pasivo es la membrana basilar. El líquido, el estribo empuja el líquido se mueve adentro, mueve la membrana y la membrana se mueve porque la empujaron. Eso es pasivo. El mecanismo activo es el mecanismo de las células ciliadas externas. Las células ciliadas externas tienen una función no lineal. Sabemos perfectamente que su función es que los sonidos muy fuertes los frena y los sonidos muy suaves los ayuda a que suenen más duros, estiran las células y hacen que estos sonidos se amplifiquen más. ¿Se les parece algo? Es como la compresión de los audífonos, donde los sonidos suaves se amplifican y los sonidos fuertes se amplifican menos. Eso es compresión. Entonces, esta es la compresión que hace el mecanismo de la cóclea. Aquí tenemos las células externas, las células internas, ¿sí? Y estas que están más afuera son las primeras que se dañan y son las que nos van a dar la no linealidad, la capacidad de percibir sensación de intensidad. Las otras van a percibir sensación sonora. Entonces, tenemos la onda viajera de Beckes, sí que es la que hace este movimiento, que ese movimiento va por el movimiento de la membrana basilar. La membrana basilar se mueve gracias a las presiones del líquido empujado por el estribo hacia la ventana oval. Tenemos que tener en cuenta que esta membrana basilar no llega hasta acá. Es que para que el líquido pueda venir por acá, dar la vuelta y bajar por acá, para que esto realmente se pueda mover. La membrana basilar entonces es más flexible, estrecha y gruesa en la base que en el ápex. Y la mayor vibración se da en la base y favorece la percepción de los agudos. Pero también son los primeros que se dañan porque son los que están más expuestos, así como las células ciliadas externas que están más expuestas. La velocidad de la onda es mayor también en la base que en el ápex. Y la membrana basilar, junto con las células ciliadas externas, son las responsables de la resolución frecuencial, o sea, de la percepción de frecuencias, de que uno pueda darse cuenta que un tono es grave o que un tono es agudo. Este es el movimiento de la linfa, es decir, aquí tenemos más o menos el gráfico donde acá está el estribo, aquí está la ventana redonda, este empuja, este líquido viene acá y da la vuelta. Y esta membrana se mueve por eso. Entonces, acá tenemos la membrana basilar, esta parte es más gruesa, vibra más, aquí están los sonidos agudos, acá están los sonidos graves, esta es más ancha, más delgada, vibra menos. Y esta es la organización tonotópica o la cocleotopía, digamos, de la cóclea. Quiero mostrarles este video que me pareció divino. De todas maneras, aquí abajo está la dirección porque no sé si lo vamos a poder ver bien porque a veces los videos por este sistema pasan un poquito entrecortados,
pero me pareció algo tan lindo, si no ahora copian la dirección, en la próxima diapositiva está más clara, para que lo puedan ver en YouTube, que me pareció hermoso y vamos a mirar si se puede ver. Ahí está la dirección de YouTube, por si alguien, no sé cómo se veía, si se escuchaba bien. Entonces, ahí está la dirección para que, si lo quieren volver a ver. Entonces, la resolución frecuencial es la habilidad para percibir, para uno darse cuenta, para reconocer los tonos de diferentes frecuencias, aunque suenen en forma simultánea. Si nosotros tenemos un color, como decía Angélica la semana pasada, si ponemos un color verde, un color amarillo y uno azul encima, pues lo vemos verde. Acá no, acá vamos a ver, a escuchar los dos tonos a la vez. Eso es la resolución. Esta resolución frecuencial no solamente está en la cóclea, está en la corteza cerebral, en la parte temporal, y tenemos un área para cada frecuencia dentro de la parte de corteza. Entonces diríamos, bueno, pero es que nosotros no somos músicos, ¿eso qué nos importa? Pues sí nos importa porque tenemos que en el habla tenemos muchas frecuencias y en la medida que el oído no sea capaz de diferenciar las frecuencias, pues no vamos a tener la misma discriminación. No necesitamos tener oído de músico, pero sí necesitamos poder tener un mínimo de percepción de diferentes frecuencias para podernos dar cuenta de las diferencias en el lenguaje y la discriminación. Otro de los temas que decíamos que había allí es la resolución temporal. ¿Qué es la resolución temporal? Es la capacidad para distinguir dos sonidos sucesivos. Entonces, sabemos que un tono fuerte puede enmascarar el tono siguiente, ¿sí? Eso es como un enmascaramiento hacia adelante en el tiempo, hasta 200 milisegundos. Pero también puede enmascarar un sonido hacia atrás, un sonido que sonó primero, pero que uno más fuerte sonó, llegó más rápido al cerebro. Eso significa que el impulso, la velocidad de conducción tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Y se cree que el impulso más fuerte llega primero al sistema nervioso que el sonido suave. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en ambiente ruidoso uno no entiende, pero no hay que ser sordo ni hipoacúsico. Simplemente cuando hay mucho ruido uno no entiende todo, ¿sí? Imagínense si las personas con audición normal tienen dificultad en ambiente ruidoso, ¿qué pasa con las personas con pérdida auditiva? Y cuanto más pérdida auditiva tenga, pues más dificultad va a tener. Por eso es que los audífonos, pues no sé si todos, pero pues los nuestros lo tienen, que el Smart Speak, el que habla y que dice batería agotada y estas cosas, nosotros podemos modificar la velocidad del tiempo para poder que en vez de decir batería agotada, diga batería agotada o pila agotada, no me acuerdo cómo es que dice.
Acá tenemos, hay un micrófono por ahí prendido. Aquí tenemos, hola. Micrófono de niñito hablando. Ok. Tenemos acá un sonido fuerte y vemos cómo enmascara frecuencias más los agudos que los graves, ¿sí? Simplemente como para saber que nos enmascara y que los agudos son los que nos van a permitir la discriminación. Entonces miren esta onda, cómo se nos va hacia los agudos. Las células ciliadas, entonces, vamos a mirar que son dos tipos. Ya lo sabemos, esto no es nuevo para nadie. Tenemos las internas y las externas. Lo que sí tenemos que saber es que el 95% de las fibras del nervio vienen de las células ciliadas internas. Las células ciliadas internas nos van a dar la intensidad del sonido, pero nos van a percibir el sonido. Pero las que hacen la parte de compresión de no linealidad son las externas. Y las externas van a tener solamente un 5%. O sea que si nosotros hacemos un potencial evocado, estamos evaluando las fibras del nervio y toda la vía y tal, pero a partir de las células ciliadas internas. Y resulta que se nos están dañando más rápido las externas. Y cuando se nos dañan las externas, ¿sí? Que son las que reducen, se frenan los sonidos fuertes y amplifican los suaves, las otras se nos hipertrofian, ¿sí? Hay unas más o menos 16.000 células ciliadas internas y 48.000 externas, pero el 5% de 48.000, ¿cuánto es? Como 2.000 algo, ¿sí? Entonces miren la cantidad de fibras que tenemos externas que van en el nervio, porque las otras van eferentes para las autoemisiones. La información entonces de la actividad neural, como les decía recién, tienen que ver con el sistema auditivo, tienen que ver con las células ciliadas internas. Y las células ciliadas externas entonces aparentemente no responden al sonido, responden para la parte de no linealidad o la parte de compresión coclear. Pero la información sonora que va al cerebro la llevan las fibras de las células ciliadas internas. Aquí tenemos un gráfico donde nos muestra todas las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, y miremos toda la sinapsis que tiene una célula para tener el 95% del nervio con una cantidad de fibras, mientras que estas fibras son muy poquitas. Entonces, la electromotricidad de la célula ciliada externa. La membrana basilar, entonces vimos que se estimula con el movimiento del líquido y estimula las células ciliadas. Esto permite enfocar el tono exacto en la onda viajera de Békesi y permite la resolución o selectividad frecuencial, aparte de que son las responsables de las autoemisiones, pero eso no es el tema que nos está en este momento preocupando, porque además con una pérdida profunda pues no hay autoemisiones. Digamos que tenemos que tener en cuenta que son las primeras que se dañan, que las ciliadas internas se hipertrofian, o sea, de ahí viene el reclutamiento, y que los fonemas tienen distintas frecuencias, como les dije recién. Entonces, si las que me van a dar la resolución frecuencial son las dañadas y la resolución frecuencial tiene que ver con la discriminación, pues entonces allí estamos complicados. Entonces, volviendo y resumiendo, las células ciliadas externas son más numerosas, pero solamente el 5% van a la corteza, pero son cruciales en la normal función de la audición, son responsables de la tonotopía o la ubicación de frecuencias, de la percepción de las frecuencias, son responsables entonces del proceso no lineal, del proceso de compresión, y
cuando están deterioradas se afecta seriamente el procesamiento auditivo. Allí están deterioradas, entonces por más onda viajera que se mueva, esto no lo va a percibir y aquí transmisión energética pues tampoco se va a poder hacer bien. Entonces aquí ya nosotros vimos qué era la resolución frecuencial, qué era la resolución temporal, y vamos a mirar un poquitico qué es lo que le pasa al campo dinámico, aunque esta parte, pues todos la sabemos bien, o sea, de ahí no me tengo que quedar mucho, y lo demás, pues que ya sabemos que son las regiones muertas de la cóclea o las células agudas, las células ciliadas de zonas agudas que no funcionen bien, y la otra parte que la estimulación muy fuerte puede producir una distorsión. Entonces, digamos que el campo dinámico, pues esto no lo necesitamos decir, todo el mundo lo sabe, es el espacio comprendido entre el umbral de audición y el umbral de incomodidad, pero una cosa que a veces no tenemos en cuenta es que esto es la sensación de intensidad, ¿sí? O sea, el campo dinámico es lo que nos permite saber dónde el paciente oye duro, dónde el paciente oye pasito, y no, a nosotros no nos interesa que oiga, sino que oiga bien. Entonces, que lo que suena duro lo oiga duro, que lo que suena pasito lo oiga pasito, ¿sí? Y que nunca nos vaya a decir el paciente, ¿usted sabe todo duro o pasito? Porque necesitamos ubicar la amplificación dentro de ese rango para que el paciente tenga la misma sensación de intensidad que tiene un normoyente. Cuando hacemos un REM, eso se llama sensation level, que es esta zona donde está la sensación auditiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la respuesta del audífono siempre, o sea, el sonido que estamos dando con el audífono, la salida del audífono, acordemos que la salida no es la salida máxima, la salida es la suma de la entrada más la ganancia. Entonces, este sonido, esta salida o esta respuesta del audífono debe estar siempre dentro de la zona del rango dinámico de acá. Tenemos un paciente normoyente y un hipoacústico y tenemos el campo dinámico de cada uno. Y el normoyente tiene una sensación de intensidad débil, media y fuerte, y el hipoacústico tiene una sensación de intensidad débil, media y fuerte. Entonces, esa es la razón de uno saber que existe un campo dinámico, aunque no lo tengamos que hacer porque esto ya se hizo, ya se estudió, ya están los cálculos hechos. Nosotros normalmente cuando hacemos las adaptaciones de audífonos ya no necesitamos hacerlo porque normalmente este nivel no es que cambie mucho, el que cambia es este y entonces esto se encoge, ¿sí? Entonces, cuando ponemos un audífono, nosotros vamos, si hacemos el sound tracker, vemos que aquí tenemos el nivel de molestia y aquí tenemos el nivel de audición y el audífono tiene que pasar este nivel para arriba, o sea, está sonando aquí, ¿sí? Entonces, la reducción del campo dinámico implica una menor capacidad para reaccionar ante las variaciones repentinas de intensidad. Si ese campo dinámico está muy estrecho, pues eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque antes podíamos subir 10 decibeles y ahora con 1 decibel el paciente dice, uy, me subió mucho el volumen, porque son espacios muy pequeñitos. Entonces, estos cambios de variaciones repentinas de intensidad de los sonidos cotidianos, como por ejemplo, allí tenemos el campo dinámico, como por ejemplo el habla, o el habla en ambiente ruidoso, o el ruido del ambiente, o cualquier música, estos cambios, todo eso el audífono lo va a percibir y todo eso tiene que poderse meter dentro del campo dinámico del paciente. Cuando hacemos el sound tracker también podemos hacer el speech tracker, o sea, la curva de habla, el trazador de habla, y aquí estamos viendo que el habla amplificada está dentro del campo dinámico del paciente. Entonces, un daño coclear, ¿qué es lo que produce? Pues produce un daño de percepción de intensidad, eso no es nuevo y todos lo sabemos, pero también produce un problema de resolución frecuencial. Entonces ya van 2. Y también un problema de resolución temporal, ya van 3. Y tenemos que manejar todo. Y además tiene todas las otras cosas de frecuencias agudas que no hay y bueno, 1000 cosas.
pero esas tres son importantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la amplificación versus un daño auditivo en el paciente? Entonces, miremos, los niveles de hipoacusia requieren altos niveles de ganancia y salida. Bueno, no es nuevo, eso ya lo sabíamos. La hipoacusia disminuye la selectividad frecuencial. También lo sabíamos, ahora después de que vimos todo esto, ya sabemos que una hipoacusia nos daña no solamente la audición, el nivel de audición, sino la selectividad frecuencial. Pero si le damos un mayor nivel de sonido, se nos empeora la selectividad frecuencial. O sea, necesitamos subir la audición, la intensidad, pero al subir la intensidad se nos puede dañar la selectividad frecuencial. Entonces tenemos un dilema. Si nosotros sabemos que la inteligibilidad se disminuye cuando el promedio de sonido está fuera del nivel de comodidad del campo dinámico, y también sabemos que la resolución temporal se vuelve pobre cuando la sensación sonora disminuye. O sea, si bajamos el volumen, si el paciente no está oyendo bien, pues la resolución temporal también va a estar mal. Pero si la aumentamos, entonces la resolución frecuencial se afecta. Entonces ahí digamos, ¿y ahora qué hacemos? Mejor no pongo el audífono. No, tenemos que buscar un audífono que nos pueda ayudar en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que empeora la resolución temporal y frecuencial? La hipoacusia daña la resolución temporal y frecuencial y el alto nivel de amplificación empeora la resolución frecuencial debido a un exceso de excitación en la membrana basilar. ¿Cómo lo vamos a compensar? Entonces, es necesario un alto nivel de salida, y vuelvo y digo, no estoy hablando de MPO, estoy hablando de que si tengo un sonido en el ambiente de 40 decibeles y en ese momento tengo una ganancia de 20, la salida es 60. Pero si ese sonido aumenta en vez de 40 es 50 y la ganancia en vez de 20 volvió 15, entonces sería 65 la salida. La salida es la respuesta del audífono en ese momento. No estoy hablando de salida máxima ni de MPO. Entonces, digamos que el nivel de salida acústica para obtener una buena audibilidad es necesario tener un nivel de salida acústica determinado para obtener la audibilidad y una óptima resolución temporal. Entonces, una entrada de audio una entrada de audio alta genera la excitación de la membrana basilar. Aquí está la membrana basilar y esto genera una disminución de la resolución frecuencial. Entonces, malo aquí, malo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una buena resolución señal-ruido, una buena relación señal-ruido. Digamos que es necesario tener la mejor relación señal-ruido posible. ¿Qué nos da una relación señal-ruido posible? ¿Qué es la relación señal-ruido? Si yo tengo una señal acá y un ruido, ¿sí? La relación señal-ruido es la señal dividido el ruido. Entonces, digamos que yo tengo una señal de 50 decibeles, 40 decibeles, y tengo un ruido de 20. Entonces, esto sería 40 dividido 20, ¿sí? Me dan 2. Pero si yo tengo al revés, 40 de señal, perdón, 20 de señal y 40 de ruido, esto me da 0.5. Entonces, miremos aquí. La relación señal-ruido es la relación entre el nivel de la señal y el nivel del ruido que hay en el momento, en el ambiente. Cuanto mayor sea el nivel de la señal y menor sea el nivel del ruido, tenemos mejor relación. O sea, como el cuadro que yo les decía, 40 y 20, el valor mayor es el mejor. Entonces, cuanto mayor sea el valor de esta relación, más fácil será la compresión del aura. Volvemos, si tengo aquí 20 y aquí 40, nos da 0.5, si aquí 40 y aquí 20 nos da 2. El 2 es mejor que el 0.5. Entonces, la relación señal-ruido se afecta. ¿Qué? La relación señal-ruido se afecta entonces por
el nivel del ruido que hay en la sala, la distancia al interlocutor y la reverberación. Aquí tenemos un salón con mucha reverberación. Entonces, digamos que tenemos el ambiente ruidoso, la relación señal-ruido, y aquí la relación señal-ruido tiene que ver, va empeorando con la distancia, ¿sí? Entonces, no solamente la distancia, el nivel de ruido, todo esto nos afecta. Entonces, los audífonos con óptima relación señal-ruido, ¿cuáles son? Los que tienen una buena compresión, un sistema de compresión avanzado, porque reducen, suben, bajan la ganancia. Tienen que tener un buen resaltador de habla. Hay varios tipos de resaltador de habla. La reducción automática de ruido es muy importante. Digamos que hay audífonos que tienen una reducción de ruido normal. Digamos que cuando hay ruido en el ambiente se bajan, pero hay otros que tienen una reducción como especializada, digamos. Por ejemplo, los Evoke tienen una reducción de ruido suave, de sonidos que no son modulados, mientras que los modulados no los reduce, o hay otros que tienen reducción de ruido del viento. Todos los sistemas de reducción de ruido, cualquiera que sea, y cuanto más y mejor sean, más ayudan a la relación señal-ruido. El nivel de entrada del audífono, sabemos que a partir de Unique, Videx aumentó los niveles de entrada a los micrófonos para que el sonido pueda ser más limpio y más nítido, y esto ayuda mucho a la relación señal-ruido, y el hecho que un audífono sea multicanal, pues también ayuda. O sea, nosotros tenemos que mejorar la relación señal-ruido con cualquier cosa. No la vamos a mejorar nosotros, vamos a escoger un audífono que tenga todas estas cosas y eso sea una buena relación señal-ruido. Yo les voy a mostrar aquí un cuadrito que es simplemente, esto es del reductor del viento de Videx, pero el reductor del ruido del viento también mejora la relación señal-ruido. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un nivel de habla en 65, bueno, en este que está mejor, en 70 decibeles, un nivel de habla está acá, la discriminación está en 30%. En una persona que no tiene este sistema de manejo, que es un manejo del viento, pero es un manejo de relación señal-ruido que está desactivado. Si lo activa, en este momento este mismo paciente en ambiente ruidoso va a tener el 75% de discriminación. Entonces, es una manera de ver cómo puede mejorar la discriminación cuando modificamos cosas o escogemos audífonos que tienen sistemas más avanzados. La reducción, por ejemplo, de los sonidos, de los ruidos débiles, los audífonos Evoke tienen un sistema muy avanzado donde cuando hay habla son sonidos suaves que son modulados, y cuando no hay habla pero un ruido parejo como así, es un ruido no modulado. Entonces la reducción de ruido escoge si se va a activar o no, dependiendo si es modulado o no modulado, ¿sí? Entonces esto también ayuda muchísimo para el mejoramiento de la señal ruido y de la discriminación. Entonces, de acuerdo a todo esto, digamos, bueno, entonces tenemos un paciente con una hipoacusia muy grande, ¿y cómo vamos a hacer para escoger un audífono? ¿Qué audífono vamos a escoger? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que utilizar un sistema de compresión que reemplace las células ciliadas externas que están deterioradas. Las células ciliadas externas hacen compresión, entonces tenemos que ponerle compresión al audífono porque el oído no lo puede hacer. El oído está muy deteriorado y no va a frenar los sonidos fuertes, entonces tenemos que poner un buen nivel de compresión para evitar la distorsión temporal y espectral. La velocidad de compresión debe ser lenta. Videx ha tenido el tipo de compresión lenta como una banderita siempre. Es un sistema que mejora mucho la discriminación, aunque los audífonos Evoke y los Unique, dentro de sus clases de sonido, tienen
Algunas veces se prende rápidamente la compresión, se prende la compresión rápida, automáticamente para determinadas situaciones. Pero en general el audífono funciona con compresión lenta, tiempos de ataque y recuperación, para que el audífono no esté saltando todo el tiempo su compresión y pueda funcionar mejor. El sistema de control de nivel de salida es importante, el MPO, pero Videx también tiene uno que se llama el Automatic Output Control, que siempre está prendido en los audífonos, a no ser que vayamos a apagarlo, pero normalmente viene prendido, que es un sistema de reducción de sonidos fuertes en determinados momentos. Digamos que la mejor relación señal-ruido compensa entonces la pérdida de resolución frecuencial. Los sistemas de resaltador de habla y de reductor de ruido son muy necesarios. El sistema cancelador de feedback, porque ya hablamos desde el principio de que tenemos dificultades con el feedback porque son pérdidas muy grandes y necesitan grandes niveles de sonido y de ganancia. Importantísimos los micrófonos direccionales, ojalá adaptativos, que son los de alta resolución, para poder ubicar de dónde viene la señal, y los canales que deberían ser al menos 3 o 4, y vamos a ver más adelante un estudio que se hizo de cuál es la real eficacia de tener más canales. Y por favor, la conectividad, no nos olvidemos que los pacientes necesitan comunicarse, necesitan hablar por teléfono, necesitan ver televisión. Entonces, si hablamos de compresión, tenemos la lineal, que es sin compresión, o el WDRC o EDRC, una de las dos, que varía la ganancia dependiendo del nivel de entrada y que tenemos mayor ganancia para sonidos suaves y menor ganancia para sonidos fuertes. Volvemos a nuestro cuadrito y vamos a mirar qué ganancia necesito para los sonidos débiles, qué ganancia necesito para los sonidos medios, qué ganancia necesito para los sonidos suaves. Esto el audífono tiene que hacerlo en forma automática y separado por frecuencias. Cada canal tiene su compresión independiente, o sea, su variación automática de ganancia independiente. Este audífono es un audífono lineal. Si nosotros vemos esta línea blanca, esta línea es una línea, digamos, cero ganancia, porque tenemos 20 de entrada, 20 de salida, 40 de entrada, 40 de salida, 60 de entrada, 60 de salida. Esa es una línea cero. Y todas, a medida que va entrando el sonido, 20, 40, 60, 80, la ganancia va a ser siempre la misma. Este es un audífono lineal, no análogo. Ojo, no es análogo, es lineal. Ahora tenemos el WDRC o el EDRC. Vamos a mirar. Tenemos aquí una ganancia que va disminuyendo a medida que va aumentando la entrada, pero estos sonidos acá pueden estar demasiado fuertes, entonces el sistema los reduce y vamos a tener que la máxima ganancia se encuentra en 20 decibeles de entrada, acá, y empieza a disminuir. Este es el EDRC. Y el WDRC simplemente corre la máxima ganancia hacia 40 decibeles, ¿sí? En resumen, aquí está el EDRC, aquí está el WDRC. Y digamos que ambos, tanto el EDRC como el WDRC, proveen más ganancia en sonidos suaves, uno más que otro, ¿sí? El EDRC es más suave que el WDRC, pero siempre tienen menor ganancia en los sonidos fuertes y mayor ganancia en los sonidos suaves. El promedio general de ganancias es menor. Acuérdense que el promedio de ganancias es sumar 1000, 1600 y 2500 y dividirlo por 3. Ese es el promedio de ganancia de frecuencias. Entonces, eso va a ser menor y va a tener una menor distorsión en el oído, no en el audífono, en el oído. El umbral de compresión bajo, el umbral es el CNIB, el TKE, donde empieza la compresión, bajo es que está en 20 decibeles o en 40,
Este umbral de compresión bajo permite ubicar la voz dentro del nivel del nivel de comodidad del rango dinámico del paciente. Vamos a asegurar la comodidad, vamos a minimizar los riesgos de distorsión en el oído, no en el audífono. Y la velocidad de compresión lenta beneficia el proceso de discriminación. Acá tenemos ganancias. Si tenemos la ganancia, habíamos dicho que la ganancia era mayor para los sonidos débiles y menor para los sonidos fuertes. Aquí está la ganancia menor y mayor. Y vamos a ver qué casos tenemos donde tenemos grandes dificultades. Tenemos pérdidas agudas que no podemos amplificar y tenemos que pensar que en esas pérdidas tan agudas tenemos que buscar un ancho de banda menor de 5000. Pero el audífono, cuando vamos a la ficha técnica, el audífono tiene un ancho de banda mayor de 5000. Lo que pasa es que depende, esto no es en la ficha técnica o el audífono sin haber sido programado, sino que después de la programación nosotros tenemos que tener un ancho de banda menor de 5000. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente no amplificamos todas las frecuencias agudas para no generar una molestia grande en un paciente que ni para qué las amplificamos si no las tiene. Entonces, si las regiones agudas no muestran respuesta, pues amplificarlas generaría feedback, generaría distorsión auditiva, generaría disminución de la discriminación, y el extensor de audibilidad, del cual hablamos la semana pasada, pues es una muy buena solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es un resumencito de lo que hablamos en la charla lo que se habló en la charla de extensor de audibilidad, es centrarse. Esta palabra sobrevivientes es muy graciosa porque ya habíamos dicho una palabra que era células moribundas, ahora las otras son sobrevivientes. Yo no creo que encontremos esto en ningún libro, pero pues lo entendemos. Entonces, vamos a centrarnos en estas células que están mejor, que tienen mejor funcionalidad, y es una mejor estrategia trabajar sobre estas células que están más sanas. Optimizar la salida de las frecuencias graves y medias es mejor que intentar amplificar las agudas. ¿Listo? Y el extensor de audibilidad, pues es una excelente opción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Incrementar la audibilidad, incrementar la discriminación, y lo más importante es hacer un ajuste fino si es necesario, pero es muy importante que nosotros como audiólogos tengamos confianza en el sistema, porque nuestra actitud positiva en la asesoría del paciente ayuda a que el paciente nos crea, ayuda a que el paciente diga, a ver, sí, voy a tratar. Porque si nosotros mismos, cuando el mismo paciente nos dice, ay no, suena feo, dice, ah bueno, y se lo quitamos porque no estamos seguros de que eso vaya a servir, pues es nuestra actitud la que está de pronto a veces no permitiendo que el paciente pueda ensayarlo. El sistema es muy bueno, pero requiere un tiempo de aclimatación, y para eso podemos manejarlo con los ajustes finos que vimos la semana pasada. Esta es la muestra de que los canales, de la funcionalidad de los canales. ¿Qué es lo que pasa con los audífonos que tienen muchos canales? Pues si tienen muchos canales, también tienen muchas otras cosas. Pero si el audífono solo tuviera canales y nada más, nosotros tenemos aquí una serie de pacientes donde tenemos el índice de articulación, o digamos que un poquito la discriminación, y aquí el número de canales, y cuando tenemos un solo canal y le pasamos a 2, pues mejora la discriminación. Si le pasamos a 3, pues mejora. Si le pasamos a 4, mejora. Lo mismo en este caso, lo mismo en este. Cada color es un paciente. Resulta que cuando llegamos aquí, todos quedaron igual, ¿sí? Esto no quiere decir que yo diga ahora que un Evoque 110 es igual que un Evoque 440, porque las diferencias que tienen no solamente son en los canales, tienen muchos canales, pero además tienen otras cosas. Entonces, si nosotros combinamos los canales con otras funciones, como los resaltadores de habla, como los
con todas las otras cosas que tienen los audífonos de diferente en cada una de las gamas, pues vamos a encontrar que estos canales sumado a lo demás va a ser una gran cosa. Pero canal solo como canal en sí, más de 4, no es importante. Un resaltador de habla, entonces, Videx tiene varios sistemas de resaltador de habla y hablamos creo que Juliana les dio una charla, Juliana nos dio una charla hace unos días sobre resaltadores de habla y explicaba la diferencia entre el SI y el SIS, ¿sí? El uno tiene que ver con el nivel, actúa de acuerdo al nivel del ruido ambiental y el otro actúa aparte del ruido ambiental de acuerdo al nivel de pérdida y el índice de integridad de cada persona. Cualquiera va a optimizar la relación señal-ruido. Unos la optimizan más que otros, pero todos los sistemas de resaltador de habla optimizan la relación señal-ruido. Hacen una reducción de ruido y cuando van a resaltar el habla, pueden resaltar algunas frecuencias hasta 6 decibeles y reducir los ruidos ambientales hasta 12, más o menos, pero no todos hacen lo mismo, dependiendo del sistema que tienen. Y algunos modelos tienen esta función de resaltador de habla interaural, que es mucho mejor. Y este es un sistema de resaltador de habla, el uno un poco más antiguo, aunque es avanzado. Este es un Dream y este es un Unique o un Evoque, cualquiera de los dos, y donde el resaltador de habla aparece solo en el momento que es necesario, mientras que en el otro está prendido todo el tiempo cuando encuentra habla durante un rato. Cualquiera de los dos es muy bueno, pero pues este que es más en tiempo real es mucho mejor. A lo que voy es que cuanto mejor sea el resaltador de habla, más avanzado sea el sistema, mejor va a tener relación señal-ruido. Si nosotros tenemos un enfatizador de habla, por ejemplo, este enfatizador de habla, aquí tenemos dos personas hablando y aquí hay ruido de fondo de habla también. Este resaltador de habla nos va a hacer reducción en las frecuencias de ruido, está resaltada la zona del habla, pero si este fuera interaural, miren lo que pasa con los sonidos del habla en esta zona. Como él detecta que esta es el habla principal, el hecho que sea interaural no quiere decir que los dos audífonos funcionen igual, sino que se mandan señales del uno al otro para decirle cuál de los dos es el que tiene que actuar en ese momento. Entonces, en este momento tiene que resaltar el habla este y este no, para que este que también es habla no esté estorbando. Entonces, siempre que podamos poner sistemas de comunicación interaural en el habla, es muy importante. Entonces, también hablamos de la importancia de los audífonos con micrófonos direccionales. Videx lo llama localizador de alta definición. Localizador o micrófonos direccionales es lo mismo. O sea, el micrófono direccional localiza y lo que hacemos es que realza el habla proveniente de cualquier dirección y opera independientemente en cada canal. Ahora vamos a ver esta parte, brinda un sonido mucho más transparente, tiene una reducción de ruido independiente en cada canal, que es muy importante esta parte, así como la ganancia es independiente en cada canal, la ganancia automática es independiente en cada canal, también la reducción de ruido que es automático y es en cada canal. Todo esto pues mejora la relación señal-ruido y permite incluso oír un orador desde atrás porque el micrófono es localizador, está buscando la señal. Aquí tenemos 15 zonas de frecuencia, en este caso son 15 canales de un audífono de 440 de alguno, y tenemos la polaridad de los micrófonos, miren esta polaridad, miren esta polaridad, miren esta polaridad, miren. La polaridad va a ser diferente de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo al nivel de ruido ambiental. Entonces, la polaridad es variable, la función es independiente y es un sistema multidireccional de última generación. La conectividad.
¿qué importa si el paciente es niño, si el paciente es viejo, si el paciente es joven, si trabaja, si no trabaja? Todo el mundo tiene que comunicarse. Hoy en día los niños están haciendo clases por internet, necesitan comunicarse. Y si un niño sordo se va a la casa de un amiguito y le va mal, lo tratan mal, o se cae, se lastima, se siente enfermo, tiene que llamar a su mamá, necesita poderse comunicar. Si un viejito tiene sus hijos, no sé, viviendo en Estados Unidos, y nació la nieta y la quiere ver y la quiere oír, entonces pues todos tienen que comunicarse. Y cuanto mayor sea la pérdida auditiva, mayor dificultad de comunicación tienen. Aquí hay un aparatico. No solamente para comunicarse necesitamos un audífono Fusion 2, porque todos los audífonos pueden comunicarse, todos los Evoque, los Unique, pueden comunicarse a través de sistemas DEX. Aquí tenemos uno que se enchufa, es un dadito que se enchufa en el teléfono y también funciona muy bien. Tenemos otros sistemas como el Comdex, ¿sí? El control el micrófono remoto, tenemos el Unidex, todos estos sistemas de cualquiera. Hay que mirar qué es lo que es más fácil para el paciente. Si el paciente no sabe usar un Bluetooth, pues le enchufan uno de estos y solamente tiene que hacer así. Pero tratar de buscar la manera de que el paciente pueda estar con conectividad. Para la televisión es súper importante. El TVDex sigue funcionando con todos los audífonos que tienen BSLink. Y para los Evoque Fusion 2 está el TV Play. Pero tenemos que darle posibilidad a un paciente. En la televisión es muy importante y para las pérdidas auditivas profundas es más importante. Y si ustedes le preguntan a un paciente con pérdida auditiva profunda que si ve televisión, él va a decir, no, a mí no me gusta. Pues claro que le va a gustar si no oye nada. ¿Y habla por teléfono? No, a él no le gusta el teléfono. Pues ¿qué le va a gustar si es que no oye? Pero si se lo ponemos a oír bien, seguramente le va a gustar. Aquí tengo un tema que es urticante, ¿sí? Nosotros nos han enseñado de que no podemos poner audífonos si no hacemos una logoaudiometría. Y yo digo, ¿qué es lo que buscamos al hacer una logoaudiometría? ¿Buscamos conocer el tipo de discriminación o el nivel de discriminación? Pues sí, es lo que necesitamos, pero miren dónde está el paciente, metido en la cabina, en silencio, con el auricular puesto, y el estímulo viene de un audiómetro que a lo mejor no tiene la calidad sonora, el reductor de ruido, el incrementador de habla, el canal, la señal ruido de un audífono. Entonces, pues podemos encontrar fácilmente pacientes que allí metidos adentro de la cabina tienen una logo malísima y cuando le vamos a poner el audífono, oh sorpresa, encontramos que está oyendo. Pero también tenemos otros que tienen una perfecta discriminación en cabina y después no entienden nada en la calle. Y entonces queremos que el paciente entienda todo porque es que la logo salió buena, ¿sí? Pero háblenle con el audífono metido en una cabina y verán que le entiende todo. Pero es que no es así la discriminación. Entonces, ¿para qué sirve la logo? La logo sirve como ayuda diagnóstica. Si nosotros tenemos una audiometría en 50 decibeles plana o con una leve caída en agudos y de la discriminación está re mal, pues estamos pensando que de pronto hay un neurinoma o algo así. Pero si tenemos una pérdida del 50 y el paciente nos entiende en 40 o en 30, pues decimos me dijo mentiras en la audiometría. Pero no nos sirve para saber si el audífono va a funcionar o no. Para eso tenemos que probar el audífono y ojalá en la calle. Hay que salirse a la calle con el paciente para mirar o en un ambiente ruidoso, para probarlo en la vida real, porque una cabina no es la vida real. Entonces, hemos tenido muchos casos de pacientes que les niegan su audífono en la EPS porque la logo salió mal. Entonces, voy a mostrarles un caso de un paciente, desgraciadamente, no sé si lo van a poder escuchar bien,
¿Alguien me puede decir si el videíto que puse antes se oía bien o mal? Hola. ¿Se escuchaba? ¿Se oía? Sí. Bueno, voy a Muy intentar poco. el video. Voy a intentar el video de esta paciente a ver cómo se oye. Esta es una paciente de 65 años que ha sido usuaria de 2 audífonos durante 25 años. Luego, su oído está entrenado, ¿sí? Y ella venía usando audífonos Videx y venía muy contenta, pero pues los audífonos se envejecieron y había que cambiarlos. Y ya ella no tenía capacidad económica para comprarlos, los pidió a la EPS y la EPS le dio un audífono de otra marca para el oído derecho y le dijo que no le iba a dar el audífono en el oído izquierdo porque no le servía. Y ella decía, pero ¿cómo me va a decir que no me sirve si es que lo tengo puesto y además que está dañado y con todo y eso oigo bien? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si de pronto se logra ver. Voy a tratar de adelantar un poco el video para que sea más corto y ver si se ve algo. Marta Lucía tiene... Marta Lucía, ¿cuántas horas te demoras en 5 o 6 horas más o menos. Ok, ¿y a qué hora te vas? Llegué a las 9. Ok, ¿y qué desayunaste hoy? Desayuné el camino de Lucia, café con leche, con un pan de queso. Ok, ¿por qué oído le estás oyendo? Señora, ¿por qué oído le estás oyendo? ¿Por qué oído? Yo vivo en Manizales con mi mamá. ¿Por qué oído? Porque yo estoy oyendo. Sí, por el izquierdo. Ok, la discriminación no es 100%, pero es que es supremamente aceptable. Pues hace muchos años yo veía también el izquierdo. Ok, ahora vamos a poner el otro audífono en el lado derecho, el oído que supuestamente es el oído que está oyendo. Esto está sonando acá y suena perfecto. Y acá está buena. Pero este lado está bien. Y aquí, y aquí, y bien. Vamos a poner el audífono acá. Cierra los ojos. ¿Dónde estoy hablando? Por el lado izquierdo. Estoy hablando por el lado derecho. Y ahora estoy detrás. Y esto suena atrás. Míralo. No importa, pero es que estás bien. Todo bien. Siempre me siento bueno. Y esa es el que usted así. Perfecto. Marta Lucía. Bueno, entonces no sé si lo pudieron oír, pero el tema es que se le puso primero solamente el izquierdo para probar cómo estaba la audición y nos llamó tanto la atención que la filmamos y después le puse el otro oído, ¿sí? Y con todo, y esa filmación se la mandamos al médico a ver si nos creía que ella sí estaba oyendo. Ok, entonces, en conclusión, los audífonos para personas con pérdidas severas o profundas deben ser escogidos cuidadosamente, más cuidadosamente que para aquellas personas que tienen pérdidas leves o moderadas. Se les debe dar toda la tecnología posible para maximizar la poca reserva neuronal que queda y que tiene uno que tener cuidado de no empeorar la resolución frecuencial y temporal, ubicar el sonido amplificado en la zona de comodidad del campo dinámico, transponer las frecuencias agudas si es necesario, brindar la posibilidad de conectividad.
lentificar las señales de audio como el Smart Speak, el que habla y que dice derecho listo, batería agotada, lentificar eso, y tener especial cuidado con los candidatos a implante coclear, por Dios. Es que en nuestro medio, como el paciente está sordo, cualquier cosa le puede servir, es la idea que hay. Y entonces vamos a ponerle un audífono que suene duro y no más, que sea barato y que suene duro, porque es que como no le va a servir eso, pues entonces la norma dice que le pongan audífono, entonces pónganle. Por Dios, hay un estudio en España que fue presentado hace unos años en un congreso en Italia, donde tuvimos la suerte de ser invitadas, que mostraba que hay pacientes que eran candidatos a implante coclear, pero con un buen audífono lograron tan buen resultado que en un porcentaje no muy grande, pero algunos no se les puso el implante y se dejaron con audífonos. Entonces, tenemos que pensar que no porque esté muy sordo, lo único que necesitamos es que suene duro y ya. Ok, entonces, bueno, hemos terminado con 10 minutos de atraso. No sé si tenemos preguntas, yo no veo no veo el chat. Hola Susana, Hola, aquí te voy a decir las preguntas que nos están dejando por el chat. sí. Aquí Luz Estela nos decía al principio, cuando tú hablaste de los audífonos análogos y digitales, que si por favor puedes repetir la diferencia entre estos dos audífonos. A ver, los audífonos análogos son audífonos que el sonido entra al micrófono y el micrófono lo convierte en una señal eléctrica. Hasta allí todo es igual en audífonos análogos o en digitales. Resulta que los análogos pasa la señal eléctrica directamente al circuito amplificador y la procesa como una señal eléctrica. En cambio, el audífono digital es un audífono que esa señal eléctrica se convierte. Hay un convertidor eléctrico a digital, o sea, se convierte de ceros a unos, que es la señal de cuadritos blancos y negros, la señal de lo que es el digital, y ya es procesado como una señal digital. Entonces, el procesamiento digital es un procesamiento que es mucho más preciso. Por un lado, necesita mucho menor tamaño de los componentes, es mucho más rápido, tiene muchas más ventajas. En cambio, el eléctrico es una cosa pues mucho más burda. Esa es la diferencia entre un audífono análogo y un audífono digital. Pero la diferencia entre un audífono lineal y un audífono no lineal es que el lineal no tiene compresión, mientras el otro sí tiene compresión. Y hay muchos tipos de compresión. Entonces podemos tener un audífono análogo con compresión y un audífono digital sin compresión, que realmente no creo que en este momento existan, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. El hecho que sea lineal o no, o el hecho que sea análogo o digital, son cosas diferentes. Listo, Susana, muchas gracias. No sé si ahorita Luz Estela nos pueda decir si tiene otra inquietud. Aquí tenemos otra de Julia María, que nos dice que si podrías volver a explicarnos lo de resolución temporal y las clases de esta resolución temporal. A ver, la resolución temporal no tiene clases. La resolución temporal, no las conozco. La resolución temporal es la facilidad que tiene el oído para detectar los sonidos en el tiempo y saber qué cosa sonó primero y qué cosa sonó después, y poder detectar varios sonidos con la secuencia de tiempo que se requiere. Entonces, lo que pasa con los pacientes es que se les atropellan las palabras, por eso uno le dice a la gente, cuando hable con el paciente, hable lentamente, porque no puede hablar así tan rápido, porque el paciente se le atraganta en el oído las palabras, porque no tiene la capacidad de separar los sonidos.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, y yo creo que tan vieja no estoy, ¿sí? Y no estoy sorda, pero cuando mis hijos hablan y hablan, y yo digo, a ver, no te entiendo ni pío. Y entre ellos sí se entienden. Es más o menos eso, es hablar lentamente para que el oído pueda percibir los sonidos en forma más lenta. Cuando hay un daño en la pérdida, en la audición, hay un daño de pérdida auditiva, la resolución, que es la habilidad de separar en el tiempo los sonidos y de percibir sonidos que van uno tras otro, esa habilidad se va perdiendo. Y lo que pasa es que los sonidos en el oído humano normal, los sonidos fuertes llegan más rápido al cerebro que los sonidos suaves. Entonces eso hace que cuando hay un sonido muy fuerte no podemos entender los otros porque se nos atrasan. Hay una cosa que se llama el enmascaramiento. Y el enmascaramiento tiene que ver con la intensidad del sonido que enmascara otro más suave, así el otro más suave haya sido primero. Porque en el nervio auditivo, no en el aire, pero en el nervio auditivo el sonido más rápido, el sonido más fuerte viaja más rápido, algo así como que se lo pasa, ¿sí? No sé, Cookie, si está respondida tu pregunta. Listo, Susana. Tenemos otra pregunta en Mardelis Barrios, que nos dice, cuando realizan la evaluación preadaptación, ¿cuál es el porcentaje de discriminación que consideran para recomendar un paciente para implante coclear? A ver, yo no lo mido en porcentaje de discriminación. Yo la verdad es que le pongo el audífono y, y muchas veces y se hacen las pruebas. Los pacientes de implante coclear son los pacientes que no les sirven los audífonos. Y nosotros con un examen solito no podemos evaluar, a no ser que tenga solamente 250 y 500 de restos, pero en pacientes que tienen más o menos un poquito de audición, tenemos que hacer pruebas con los audífonos y yo no miro el porcentaje de discriminación como les decía recién. Yo miro, vieron la audiometría de la paciente, ¿sí? Lo puedo echar para atrás. A ver, no sé cómo hacer aquí que no me va. Miren la audiometría de la paciente y miren el porcentaje de discriminación. Re malo. Sin embargo, esa paciente estaba oyendo, no sé si pudieron ver el video, si se oía algo del video, pero es muy, muy impresionante de ver cómo con esa discriminación una persona puede escuchar. Y no es mi primer caso, he tenido muchos casos de que es que uno se guía de la logo y ni siquiera le hace la prueba. Dice, no, con esa logo no le voy a poner audífono porque no le va a servir. No, pruébenselo. Y pruébenle algo bueno y van a ver que sí funciona. No siempre, pero pues denle la oportunidad al paciente. No sé si ya Listo. hay otra pregunta. Sí, hay más. Ya mi Jaime dice, por favor, ¿a partir de cuántos decibeles se puede encontrar las células muertas? Mira, hay muchas pruebas que nosotros no manejamos para ver células muertas, pero lo que te quiero decir es que, no sé, Yamile, si viste la charla del extensor de audibilidad, donde no hay células muertas, sin embargo, los pacientes tienen dificultad de discriminar. Entonces, al tener una dificultad de discriminación, porque todos los sonidos mayores de 1000 Hz pasen de 60 decibeles, ahí se puede probar un extensor de audibilidad, independiente que la célula esté muerta, semimuerta, moribunda o apenas tenga un mal funcionamiento, porque la verdad es que si muertas o no muertas, tiene que ver mucho para el médico y la parte clínica, pero nosotros en audiología o digamos en audioprótesis, lo que necesitamos saber es si eso está funcionando y si sirve para algo. Entonces, la célula así esté funcionando, pero si no funciona bien y no me discrimina, pues no me sirve.
Entonces, allí en ese caso le podemos hacer la prueba con el extensor de audibilidad. Listo, Susana. Aquí hay otra pregunta de Olga Granados que nos dice, ¿qué molde se sugiere con respecto al material, blando o duro y por qué? Me imagino que para este tipo de pérdidas, porque no comenta nada más. Bueno, yo he tenido una experiencia atroz en mi vida con un molde blando que se le quedó pegado al paciente en el oído y que cuando se lo sacó hizo vacío y ustedes no se imaginan lo que pasó allí. Entonces, a mí me da pavor usar un molde blando. Además, el molde blando, por más de que todo el mundo dice que el blando es mejor, que el blando es más blando, mire, es como ponerse un caucho. Ahí en clima caliente eso suda y además el molde blando se encoge, se contrae. A mí el molde blando no me gusta. Sin embargo, hay pacientes que lo requieren y yo por experiencia, lo que me pasó alguna vez, nunca pongo un molde blando, así sea una pérdida muy profunda, sin hacerle algún tipo, por más pequeño que sea, de ventilación, ¿sí? Porque no quiero tener sorpresas. Nosotros, por ejemplo, los audífonos Fusión que tienen receptor HP, son receptores high power, son receptores muy potentes y los estamos utilizando con los moldes hechos con material duro. O sea, la verdad es que cada audífono requiere un molde diferente. Si ustedes me preguntan un audífono como el Fashion Power que tiene manguera gruesa, yo les diría hay que hacer un molde tipo concha. Si me preguntan a mí, pues yo diría primero háganlo duro, pero si el paciente viene acostumbrado a un molde blando de toda la vida que ha usado blando, pues toca hacerle blando. El problema con el molde blando, cuando se contrae, encoge el diámetro de la manguera y al encoger el diámetro de la manguera va a dar una resonancia grande en frecuencias graves. Entonces, pues cada paciente hay que mirar, también depende del tamaño del oído, de la sensibilidad de su piel. Entonces, cada caso es un mundo aparte y hay que analizar cada caso a la vez, pero yo no soy amiga de los moldes blandos. Y aquí nos están comentando, pues con respecto a lo de los moldes, Carmenza del Pilar nos dice que no son los mejores en algunos casos para Superpower y alguien que se llama Potencial les dice en clima caliente es muy complicado el molde blando, como para agregar al comentario que estás diciendo. Sí, me caen gordos los moldes blandos. He tenido una experiencia muy dolorosa con eso. Bueno, aquí tenemos Yo otra lo cuento pregunta. porque es que uno tiene que contar lo bueno y lo malo y yo no quiero que a nadie le vaya a pasar lo que me pasó a mí con ese paciente que se arrancó el audífono y eso se le reventó el tímpano y todo porque hizo succión. Entonces, que a nadie le pase, por Dios. ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias. Aquí nos hace una pregunta Marcela Mamiani y nos dice, ¿qué ajustes se recomienda para hacer la programación de audífonos Evoque en pacientes que están acostumbrados a una amplificación lineal? Cuando el paciente está acostumbrado a una amplificación lineal, tenemos que darle una salida mayor. ¿Sí? Al subir el nivel de MPO, el audífono va variando su nivel de compresión, su relación de compresión y la va linealizando. Entonces, al ir subiendo el MPO, ahí dice, en Compass está el gestor de MPO, le vamos subiendo el MPO y eso va volviendo más lineal el audífono. Y le podemos reducir un poquito la ganancia de los sonidos suaves, porque los sonidos suaves resaltados son los que él va a decir, oigo mucho ruido, pero yo no oigo y porque no está acostumbrado. Entonces hay que bajar un poquito los sonidos suaves y subir el nivel de salida y ojalá lo pudieran ir modificando lentamente sin que el paciente lo note mucho, sin decirle, venga, le voy a arreglar, sino en la próxima cita como que subirle 2 decibelitos ahí como para que no se dé cuenta e irle subiendo de esa manera
le vamos ajustando el sonido, porque definitivamente un sonido con una buena compresión va a ser más nítido y más lineal, va a ser más sonoro, pero no más nítido. Listo, perfecto. Francisco nos pregunta, ¿por qué es tan difícil para los audífonos amplificar las señales agudas que son muy importantes en la discriminación de sonidos como sh? Al audífono no es nada difícil amplificar las zonas agudas, pero si el paciente no tiene agudos en su oído, ¿qué le vas a amplificar si no tiene? ¿Sí? Entonces, por eso se pone el extensor de audibilidad, para que ese sh lo oigan las frecuencias más graves, ¿sí? Es la razón. Pero el audífono perfectamente es capaz de amplificar los agudos. Lo que pasa es que si el paciente no tiene agudos, ¿qué vas a hacer? Listo, Susana. Lili Delec nos dice, hola, ¿podría decirme si utilizan pruebas para medir el espectro temporal y frecuencial y cuáles son y su aplicación? No, no tenemos pruebas. Sabemos que cuando hay una pérdida auditiva se deteriora la resolución frecuencial y se deteriora la resolución temporal. Cuando hacemos una audiometría y nos da con hipoacusia, ya sabemos que la resolución temporal y la resolución frecuencial van a estar alteradas. No conozco ninguna prueba para medirlo exactamente en un valor X, pero yo creo que no nos importa mucho si nos da valor 1, valor 2, valor 3 o curva A, curva B, curva C, porque lo que nos interesa es mejorar la relación señal-ruido para que mejore, porque es que la resolución frecuencial del oído no la vamos a mejorar. El oído está así y no lo vamos a mejorar, como no vamos a mejorar la audición, ¿sí? Lo que tenemos que mejorar es la respuesta que tenga el paciente al audífono. Entonces tenemos que saber que si tiene una resolución temporal y una resolución frecuencial alterada junto con una resolución, un nivel auditivo, no solamente tenemos que darle intensidad. Es más o menos el objetivo de esta charla era precisamente que hagamos conciencia de que una pérdida auditiva severa y profunda no se trata solamente de pérdida en intensidad, sino que hay otras cosas que se pierden, que no hay pruebas, por lo menos no las conozco para medirlo, pero ahí están. Entonces, que lo que nos importa no sea solamente subirle el volumen, sino que hay otras cosas que están fallando también y que nosotros por eso tenemos que ubicar el sonido del audífono dentro de un campo dinámico. No podemos sobrepasarnos ni para arriba ni para abajo porque estamos dañando algo que la paciente tiene alterado en cualquier nivel que sea, no importa, pero está alterado, que es la resolución frecuencial y temporal. Entonces tenemos que ubicar todo el sonido dentro de un rango de comodidad del campo dinámico y que el audífono tenga la mejor señal ruido posible. Esa es como la conclusión de todo lo que hemos dicho. El objetivo es que sepamos que no es solamente intensidad, sino que el problema de discriminación no solo viene por la intensidad, viene por todo lo demás que tiene fallando el paciente. Listo, Susana. Aquí Nancy nos hizo una pregunta que tú ya respondiste, del porcentaje mínimo de discriminación para adaptar el audífono. Onopili nos dice, creo que es Pilar Cuta, que nos dice, nos cuenta como un caso. Tengo un paciente que duró 10 años con pérdida auditiva profunda, le habían adaptado audífonos análogos lineales y no lo soportó. Le realizamos pruebas con los audífonos digitales de última generación y fue sorprendente lo que se logró en la discriminación y la adaptación. Como algo que ya nos quería aportar, también te dan muchas Pili, muchas gracias. Eso confirma lo que gracias. estamos hablando. Exacto. Bueno, Marta Lucía Ojeda nos dice que sí, por favor, podrías explicar nuevamente lo de la gráfica de compresión. Sí. Espérate, yo me voy para atrás.
Pum, 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 pum. Está como muy atrás eso. A ver. ¿Esta? A ver. Si nosotros tenemos aquí el sonido de entrada, lo que le entra al audífono, y aquí tenemos lo que sale del audífono, entonces la ganancia del audífono es esta, que va a aumentar, va disminuyendo. A ver, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está el mouse? Se me fue. A ver. Aquí tenemos estas ganancias, aquí menor, aquí menor, aquí menor. O sea que si yo tengo 60 de entrada, tengo esta ganancia. Y si tengo 80 de entrada, tengo esta ganancia. Esto por separado en cada una de las frecuencias. ¿Sí? Entonces, si esta zona de sonidos muy bajitos está tan amplificada, pues le va a molestar al paciente. Entonces el sistema hace esto, baja, esto se llama expansión, pero pues esto es otro tema, ¿no? Entonces baja los sonidos muy suaves para que no molesten y tenemos una máxima ganancia en sonidos de 20 decibeles. Esta máxima ganancia, a medida que va aumentando en la intensidad del sonido, va disminuyendo la ganancia. La salida es mayor, ¿sí? Y esta es la compresión EDRC, que es la que nos permite tener una buena ganancia en sonidos suaves como ch, 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 ¿sí? Como las consonantes. ¿Listo? La WDRC es anterior, es una compresión que tiene muchas marcas de audífonos y que Vides la tenía también en otros audífonos donde los sonidos suaves de 20 decibeles no se amplifican tanto, se amplifican, la máxima ganancia es de 40, ¿sí? Sin embargo, este te da todo esto. A ver, una cosa, a ver, yo veo aquí si tengo el marcador resaltador. Todo esto es la mejoría, lo que tiene de más. Todo eso es lo que tiene de más un audífono doble de EDRC comparado con uno que tiene WDRC. Toda esa amplificación de sonidos suaves. ¿Sí? Allí tenemos EDRC y ahí tenemos WDRC. No se marca si es suficiente, si ya quedó claro. Sí, Susana, no sé si ahorita de pronto ya nos quiere hacer otra observación, pero muchas gracias. Olga Granado nos dice que si en paciente con pérdidas auditivas como las que estamos hablando, ¿tú sugieres rehabilitación auditiva? Sí, claro, la rehabilitación auditiva siempre sirve. ¿Sí? La rehabilitación auditiva no le sobra a nadie. Mientras se pueda y el paciente esté dispuesto y no le dé pereza hacerlo, pues me parece muy bien. Listo. Aquí nos dan las gracias, Josefita, Julia María, Diana Jaramillo. Aquí Carmenza del Pilar nos habla sobre lo que estabas tú comentando de la resolución temporal. Nos hace un comentario, te lo voy a decir. Dice, pero la resolución temporal en la mayoría de los pacientes que han dejado mucho tiempo para usar un audífono se ve bien alterada. Esta se vuelve a recuperar en pacientes mayores de 65, generalmente en un 50%, en un síntoma muy latente. Y nosotros debemos ayudar al paciente en su manejo para una mejor adaptación. Beatriz Londoño también nos... Dime. Yo quiero mostrarles aquí, ay, espérate un momentico, que es que yo les había preparado porque me imaginaba que me lo iban a preguntar, pero no me lo preguntaron, pero de todas maneras lo voy a poner. ¿Cómo van a hacer para lentificar la señal del Smart Speech? ¿Sí? Yo no sé si todos lo tienen claro, cómo lentificar la señal del Smart Speech, pero entonces aquí tenemos una diapositiva donde nos muestra.
que en Compass nosotros nos vamos ya al manejo final, ¿sí? Al manejo final y vemos que vamos a abrir configuración de audífono y aquí en configuración de audífono nos vamos a ajustes y en ajustes va a aparecer este cuadrito donde podemos subir o bajar el nivel del Smart Speech y también vamos a poder ponerlo, a ver, un momentico, me voy para atrás, cuando ponemos acá el idioma y también podemos acá iniciar, cambiar, aquí podemos cambiar y podemos cambiar controles y aquí podemos ponerlo más lento o más fuerte dependiendo de lo que queramos. Bueno, no sé si... ¿Qué era lo otro que Listo. ibas a decir? No, Beatriz Londoño nos da las gracias, nos dice que muchas gracias al igual que al equipo Videx por hacer nuestra cuarentena un espacio de enriquecimiento. Lurdi también, Jimena Andrade, Yasmín Jaime también nos habla de que tus enseñanzas han sido las mejores. Creo que le diste clases de audífonos. Eduardo también, muchas gracias. Luisa Fernanda. No, ya son. Alexandra Quintero nos dice, ¿podrías hacer una aclaración rápida sobre la fórmula de adaptación de Videx? Si al tener dificultad de audibilidad cambiar la fórmula mejora. Yo nunca cambio la fórmula de Videx. Yo confío 100% en la fórmula de Videx porque para mí, es como si yo tengo no sé, un carro Suzuki y le voy a poner las llantas de un Renault, ¿sí? Yo creo que los de Suzuki se inventaron pues de pronto las llantas no, pero el motor o no sé, alguna pieza, que no soy de carro yo, no entiendo, pero alguna pieza de uno ponerla en el otro. Yo considero de que Videx ha hecho un estudio muy grande, la fórmula de Videx es basada en NAL, y cuando nosotros tenemos problemas de discriminación, es bastante común que pensemos que es un daño en la fórmula, que es una falta de algo malo en la fórmula. La fórmula de Videx es más que precisa. Yo creo que hay que buscar los ajustes finos para mirar y si nosotros tuviéramos un medidor de prótesis, un REM o buscar el Soundtracker. Es que el Soundtracker es buenísimo. El Soundtracker es un micrófono de sonda puesto ahí barato, sin costo, gratis. Entonces, la verdad es que yo jamás he cambiado la fórmula de Videx por otras. Y si la cambio, la cambiaría por NAL, pero pues es que la fórmula de Videx está basada en NAL, ¿sí? Tiene algunos ajustes propios para las características de Videx que han sido muy estudiados, pero básicamente es un NAL un poquito modificado, un NAL 2. A Listo, medida que Susana. NAL hace sus modificaciones, las fórmulas de Videx han ido cambiando. Por eso ahora en los audífonos Evoke tenemos algoritmos nuevos y los algoritmos son fórmulas, ¿sí? Y son de acuerdo a los cambios de NAL, se han hecho estudios y se han hecho algunas modificaciones en los algoritmos de Videx, que son un algoritmo y una fórmula es la misma cosa. Listo, perfecto. Ya aquí el resto son comentarios de agradecimiento. Joana Ángel, Beatriz, Luz Marina, Milena, Marta Lucía, Marta Traslaviña, te dan las gracias. Hermelinda. Aquí Emelina dice, he tenido pacientes que les cuesta pasar de un análogo a un digital. Y el audiología me envió al paciente para que le ordenara una ¿qué? REM para descartar patología retrococlear, era un EVO. ¿Qué es? Pues no le entiendo muy bien. A ver, Dice, he tenido... lo que pasa es que es muy común que alguien piense que le cuesta trabajo pasar de análogo a digital. Lo que le cuesta trabajo es cambiar de tipo de compresión. Tienen que mirar qué compresión tenía el audífono análogo y mirar cómo es que les está la compresión, porque no es por ser digital o ser análogo que le molesta porque tiene una compresión diferente y un nivel de ganancia en determinadas frecuencias distinto.
Entonces hay que mirar qué audífono tiene y llegar a hacerle todas esas pruebas que dijeron, en vez de estar evaluando los audífonos, a ver qué diferencia hay entre un audífono y otro. Yo pienso que lo primero que tienen que hacer es evaluar qué tenía un audífono y qué tiene el otro, qué compresión tiene un audífono, qué nivel de ganancia, qué nivel de salida, qué nivel de frecuencia, qué ancho de banda, todo lo que tiene, y ahí pueden saber qué es lo que le está molestando al paciente. Y si le hacen una prueba de REM, lo que va a decir es cómo debería oír. Pero No. resulta Lo que aquí me está aclarando dice que le ordenaron fue una resonancia magnética para descartar patología retrococlear, que era un audífono de boca. Eso no Ya les nos aclaró. Eso no les sobra, pero lo primero que tienen que hacer es mirar qué audífono tenía y qué audífono tiene y comparar las características de los audífonos. Listo, perfecto. Ya, agradecimientos, Lizanín, Melissa, María Claudia. Otra pregunta por acá. Bueno, Alexandra, de acuerdo a la fórmula que te decía de Videx, decía Susana, pensando en usuarios de audífonos que vienen con otras marcas previas, no todos son usuarios nuevos, de lo que hablábamos de cambiar la fórmula de Videx. No entiendo, ¿es una pregunta o es un comentario? Es un comentario a lo que ya nos estaba diciendo de cambiar la fórmula de Videx. Es que si le van a poner audífonos, o sea, no entiendo. Si el paciente viene con audífono de otra marca y se va a poner un audífono de Videx, pues tiene que tener la fórmula de Videx, ¿sí? Ahora, si el audífono de otra marca era lineal, pues se hacen modificaciones en el audífono de Videx sin cambiarle la fórmula para volverlo lineal, como me estaban preguntando recién, que era subirle el MPO, bajarle los sonidos suaves, la ganancia de los suaves disminuirla y esas modificaciones que hay que manejar para tratar de manejar eso. Listo, Susana. Ya no tenemos más preguntas. Ya son Bueno. agradecimientos por tu charla. No sé si quieres agregar algo adicional. No, pues muchas gracias a todos por haber participado y bueno, aquí en Videx estamos todos dispuestos a brindar lo mejor de nosotros siempre. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.